Empecemos con Xian y Junseo, la pareja más real o las mayores banderas rojas. La cuarta temporada de Singles Inferno fue para muchos la más aburrida de todas, tanto así que muchos espectadores se la pasaron adelantando capítulos, especialmente en las escenas de Xian y sus pretendientes. A pesar de que esta pareja no fue del agrado de todos, fueron los que más protagonismo tuvieron en la temporada, sobre todo Xian. Al principio, la verdad, Xian no me caía muy bien, pero conforme avanzaron los últimos episodios, comencé a simpatizar un poco más con ella. Creo que tanto ella como Junseo son tal para cual, en el sentido de que ambos se mostraron más auténticos y desinhibidos a solas, son más confiados y abiertos al hablar, sin seguir tanto el molde coreano de ser reservados y súper formales, especialmente cuando se trata de conocer a una posible pareja. Aunque claro, en redes hay opiniones divididas, ya que algunos consideran que Xian tiene una actitud pick me, que le gusta la atención de los hombres, o que ella como Junseo son banderas rojas. Jiyeon y Taewa, un peor es nada. Luego tenemos a Jiyeon y Taewa, una pareja que muchos creen que se formó por descarte, y sinceramente yo también lo pienso. Incluso el mismo Taewa parecía dar a entender que Jiyeon lo eligió más por compromiso que por un gusto genuino. Esta es una de las parejas que al inicio prometía mucho, pero con el tiempo se volvió aburrida y decepcionante. Apenas conversaban entre sí, la química era casi nula y parecía que tenían muy poca interacción en general. De hecho, en redes hay quienes insinúan que Taewa es hermana o que juega para el otro equipo, pero bueno, eso ya son solo teorías. A mí al inicio me gustaban, pero con los últimos capítulos se notaba que no tenían afinidad y sinceramente fueron de lo más aburrido en los últimos episodios. Luego tenemos a Dongho y Arin, una pareja que para muchos estuvo en riesgo porque se temía que Dongho terminara con Haelil. Sin embargo, al final quedó claro que su conexión con Arin era mucho más fuerte. Al inicio esta pareja no generó muchas expectativas, pero con el tiempo se hizo más interesante. Justo empezaron a destacar cuando llegó Haelil, quien con su personalidad vibrante y extrovertida desestabilizó a Dongho. Ella rompió un poco con el estilo reservado y formal de los demás participantes, lo cual hizo más entretenido de ver cómo se desarrollaban las dinámicas entre ellos. En lo personal, esta fue mi pareja favorita de todo el reality. Fueron de los pocos que realmente lograron ser entretenidos. Por último tenemos a Jongho y Hyejin. Al principio él no mostraba mucho interés en ella, pero con el tiempo Hyejin dejó claro que sí lo tenía en la mira. En uno de los episodios incluso mencionó que lo elegiría, y esa confesión sumada a sus interacciones posteriores pareció conmoverlo. Al final terminaron juntos, aunque como la mayoría de las parejas no los vimos demasiado en pantalla. Todo el reality se centró muchísimo en Xian y sus pretendientes, dejando en segundo plano a las demás parejas. Ahora dime, ¿qué te pareció esta temporada de Cielo para Dos? ¿Te gustó o también te pareció aburrida? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios.